Melilla está fortificada desde el siglo XV. La mayor parte de esta fortificación aún hoy se conserva como se levantó, y con ello vemos el paso del tiempo y sus constantes cambios estructurales en las posiciones defensivas que protegieron a Melilla desde que en 1497 Pedro de Estopiñán llegara a esta tierra. Pero muy al contrario de lo que muchos puedan pensar, las fortificaciones no solo son aquellas que circundan Melilla la Vieja. El tiempo hizo que a los 4 recintos ya construidos se uniera una quinta línea defensiva en la que se albergaba la esperanza de la paz ante los constantes asedios. Hasta las coplas populares reflejaron la importancia de estos lugares fortificados. Y así hemos llegado hasta nuestros días. Para rescatar de la memoria estos recintos casi olvidados, hablaremos hoy en Trápana Televisión del quinto recinto defensivo. El patrimonio histórico de Melilla no se limita exclusivamente a los 4 conocidos recintos fortificados. Nuestra ciudad engloba en este cerco defensivo a los que se conocen como fuertes exteriores. Estos son en realidad una sucesión de construcciones militares que se conservan en su mayoría en perfecto estado y que hacen que Melilla se convierta en un museo al aire libre en el que perfectamente se pueden admirar el arte de las construcciones defensivas que nacieron en el siglo XVI. Con unos 20 años a sus espaldas, los fuertes exteriores constituyen el mejor testimonio de la evolución en el pensamiento en una etapa en la que la idea de defensa era casi una necesidad. Por esto muchos historiadores han dado a los fuertes exteriores el título de quinto recinto defensivo, aludiendo así a una especie de prolongación de Melilla la Vieja. En cualquier caso, para aunar criterios, es preciso preguntarse, ¿qué es en realidad el quinto recinto defensivo? El quinto recinto defensivo de Melilla, eso nunca ha existido. Solamente hubo un intento allá por el año 1895 de unir algunos fuertes exteriores, desde el fuerte San Lorenzo hasta el fuerte de María Cristina, para proteger a la ciudad. Pero nunca llegó a efecto porque por razones políticas no era oportuno que Melilla estuviera cerrada al exterior. Si Melilla quería ser un punto comercial importante, tenía que estar abierta. Por eso no se llevó a efecto. Y entonces la idea de denominar al conjunto de fuertes exteriores de Melilla quinto recinto era para enlazarlos con los 4 recintos defensivos de la antigua Melilla, que hasta ahora pues siempre han llamado la atención de los melillenses, de los foráneos, y se está rehabilitando, recuperando. Y sin embargo, estos fuertes exteriores, pues hasta recientemente, pues apenas se ha tenido en cuenta. Y entonces, pues hará unos 10 años, se pensó en hacer una revista Trápana y yo pensé, pues bueno, dedicarle atención a estos fuertes exteriores. ¿Y de qué forma? Pues bueno, haciendo un artículo recogiendo todo lo que se sabía hasta entonces de este tipo de fuertes y denominarlo quinto recinto defensivo para enlazarlo, como he dicho, con el resto. Y para llamar atención, bueno, y de hecho, pues, al cabo de los años hemos visto que, bueno, que en parte hemos contribuido a que se tenga en cuenta el quinto recinto defensivo, ¿no? Sin duda, los fuertes exteriores han sido testigos mudos de numerosos acontecimientos que han marcado de manera clara nuestra historia. Así, por ejemplo, el de Rostrogordo albergó en sus celdas, durante algunos meses, al célebre Abdelkrim. El fuerte de la Purísima fue el detonante de la guerra de Margallo, y tantos acontecimientos que van unidos irremediablemente a Melilla. Pero a la hora de conocer la historia de los fuertes exteriores, hemos de tener en cuenta que fue a partir de la firma del Tratado de Límites cuando Melilla dispuso de territorio suficiente como para poder demarcar su frontera. Así, de esta forma se conseguía obtener espacio suficiente como para poder ofrecer el desahogo necesario a una población que permanecía entre las murallas del pueblo desde 1497. Esto parecía un paso lógico antes de afrontar la construcción de una zona defensiva, porque Melilla realmente necesitaba algo de territorio para expandirse. Sí, este era un antiguo anhelo de la población de Melilla, de su guarnición, por el hecho de que en primer momento, desde el siglo
en los siglos XVI y XVII Melilla tuvo un territorio en torno a sus murallas que estaba bajo su protección a través de una serie de fortificaciones pequeñas, unas torrecitas, pero a partir del siglo XVII pues estas empezaron a caer en manos del adversario y entonces Melilla quedó incomunicada. Entonces, hasta sus murallas del cuarto recinto defensivo, pues ahí eran continuas las agresiones, a través incluso, pues bueno, o bien de tiro de piedra básico, o de un fusil. Y entonces, el asomarse a las murallas de la fortaleza del cuarto recinto, pues era un peligro, porque te podían dar o bien matar de un balazo o de una pedra. Entonces siempre los dirigentes militares de Melilla tuvieron en cuenta la necesidad de tener un territorio donde ejercer un control y a fin de alejar el peligro de las murallas de la ciudad. Y bueno, y esto ya hay intentos de conseguirlo desde el año 1766, pero hasta el año 1860 no se consigue a través de un acuerdo de paz y cooperación con Marruecos. Acuerdo que se hace efectivo en el año 1862, cuando ya a través de una serie de disparos de cañón desde el fuerte de Victoria Chica se establecen los límites de Melilla. Una vez que se establecen los límites de Melilla actuales, pues por necesidad presupuestaria, la lenta burocracia, pues bueno, pues no es posible tomar posesión de él de forma inmediata. Así que lo primero que se hace es construir caminos, de Villa Río de Oro, entre el año 1870 y 72, y bueno, y mantener un tira y afloja con el vecino. Y bueno, pues a partir de ese momento también se empiezan a proyectar los planes de levantar las fortificaciones. Desde el año 1865 pues ya se está trabajando en el tema y no es hasta el año 1881 cuando se empieza a construir los fuertes defensivos para proteger este nuevo territorio. Para cumplir los planes marcados tendentes todos a desarrollar la nueva ciudad que iba a surgir de la delimitación, aparece la necesidad de mantener la defensa asegurada y ofrecer de esta forma confianza a los melillenses para que salieran definitivamente de las murallas. Ante esto se construyen los fuertes, torres y fortines que ofrecen todo tipo de seguridad a quienes iban a ser los que levantaran la nueva ciudad. En este sentido podemos distinguir varias etapas en lo que es el nacimiento de la quinta línea defensiva. Así, la primera de estas abarca el tiempo que va desde la delimitación en 1862 hasta el surgimiento del primero de los fortines, que es el de San Lorenzo, en 1881, es decir, casi 20 años después de delimitar la frontera melillense. La segunda de estas etapas se prolonga durante 12 años y la última de estas dura tan solo 7 años. Es decir, que el tiempo parece haber jugado también su parte dentro de esta historia constructiva. Pero, ¿realmente se demoró en el tiempo la construcción de los fuertes como para influir en el devenir de la historia? Bueno, la tardanza en la construcción de los fuertes, pues yo creo que es habitual en la idiosincrasia española y también hay que tener en cuenta pues, el momento político de aquellos años. Ahora, que influyera en el entorno para los problemas que después surgieron, no creo, porque bueno, estos problemas estaban latentes desde hace ya muchísimos años. De hecho, el retraso en empezar la construcción de los fuertes proyectados por Francisco Vizcaíno y Roldán, pues se debió en gran parte a problemas internos de España. Hay un proceso revolucionario, la destitución de Isabel II, después también la Primera Guerra de Cuba, o sea, y después la falta de liquidez. De hecho, los fuertes exteriores de Melilla se construyen uno tras otro, no todos al mismo tiempo. Y incluso entre que se termina la segunda línea y la primera pasan 2 años. De hecho, la mano de obra que se utiliza son generalmente presidiarios e incluso marroquíes del entorno como mano de obra para levantarlo. Con esta visión de futuro con la que se avanzó en el terreno, Melilla se declara puerto franco para que así la población civil se asentara con confianza en una ciudad que comenzaba a nacer de unas antiguas murallas. Hasta ese momento la vieja y cansada Rusadir había sido una plaza militar, pero con este cambio en su estatus fiscal serviría ahora de refugio a los judíos que iniciarían los primeros intercambios comerciales con los alrededores. Así la ciudad comienza a despertar de un letargo en el que estaba sumida como fortaleza vigilante y acosada. Claro que este vuelco positivo de la situación podía inducir a pensar en la posibilidad de que los viejos recintos amurallados desaparecieran
o quedaran despoblados ante un territorio amplio en el que poder asentarse sin vivir aislados. ¿Podría suceder esto? La idea no estaba muy clara por parte de la administración española. Al cabo de los años los planes van cambiando, los criterios y bueno, con respecto a la ciudadela, la fortificación antigua de Melilla, pues teniendo en cuenta que quedaban en un segundo plano, no por eso se olvidan, sino que se mantiene la obligación de no construir hasta creo que recordar que eran unos 300 metros en torno a las murallas de la ciudad, para en caso de un previsible ataque poder defenderse y que no sirviera de refugio al adversario. De hecho, hay un plan defensivo del año 1895 que establecía derribar el segundo recinto de Melilla la Vieja, donde está actualmente la Policía Nacional. Este proyecto también proponía reforzar la muralla del primer recinto, hacerlo inexpugnable, seguramente también aumentar el número de cañones, porque había también conflicto con Alemania. Y mientras el tercero y el cuarto recinto, pues estos solamente sufrían pequeñas reformas. Pero en sí, hasta comienzos del siglo XX, la fortaleza antigua apenas cambia. Bueno, hay que esperar hasta la visita del rey Alfonso XIII a Melilla en el año 1911, cuando de forma simbólica se derriban las murallas que daban a la Plaza de España. La historia de los fuertes y fortines ha ido siempre unida a un reguero de vicisitudes y enfrentamientos que para nada se separa de la primigenia historia que comenzara Pedro de Estopiñán en 1497. Pero hay una fecha clave dentro de la aparición del quinto recinto defensivo. Nos referimos a 1893. Fue en este momento de la historia cuando esos enfrentamientos y problemas a los que hacíamos referencia tienen su punto álgido. Coincide esta fecha con un cierto declive en el comercio melillense y sin duda con un relajamiento de las autoridades que solo mantenían una pequeña guarnición en nuestra ciudad para defenderla. Los ataques de los fronterizos se hicieron muy intensos y graves ante la intención de construir el conocido como Fuerte de la Purísima Concepción. Se desata con estos incidentes un fenómeno que algunos historiadores califican como la Guerra de los Fuertes. Precisamente la campaña de 1893, la denominada Guerra de Margallo, pues tiene un fondo que es el de los fuertes. Su inicio es el día 26 de septiembre, a raíz del inicio de la construcción del Fuerte de la Purísima Concepción, o de Sidiguaria, que los vecinos se oponían a que se construyera por el hecho de su proximidad al santuario moravito también del santo del mismo nombre, Sidiguaria, para que los soldados no vieran a sus mujeres, que se aproximaban allí los viernes. Entonces hay allí una lucha, se puede decir, de intereses, y lo que ocurre es que España, de las pocas veces que de forma terca se empecina en querer construir el fuerte de Sidiguaria y terminar la obra. De hecho, bueno, se termina la obra y se dan cuenta que no sirve para nada, pero bueno, después de una guerra no iban a derribarlo. Y bueno, la guerra de Margallo pues se desarrolla en torno a los fuertes. Pues, el inicio del fuerte de la Purísima Concepción, después también hay unos pequeños combates junto al fuerte de Camellos, también en San Lorenzo, levemente hostigado, San Francisco, Cabreriza Baja, bueno, y las principales acciones son el asedio del fuerte de Cabreriza Altas, en el que muere General Margallo, hay una serie de periodistas y una importante guarnición que queda bloqueada durante unos cuantos días, con falta de alimentos, de víveres, de agua, y bueno, y hay una serie de intentos por socorrerlo, y finalmente pues se puede llegar el refuerzo allí al fuerte de Cabreriza Alta. Y después, bueno, después, una vez terminada la guerra, se ve la necesidad de levantar nuevos fuertes, porque había una serie de puntos que quedaban fuera del control de la fuerza española. Entonces se crean los fuertes Reina Regente y Alfonso XIII como punto intermedio para controlar aquellos puntos delicados desde los cuales se podía hostigar a los fuertes. El desarrollo y finalización de la campaña de Margallo trajo consigo fatales consecuencias, pero también otras tantas muy positivas que se vieron reflejadas en la sociedad melillense, castigada por los sucesos constantes en su nuevo perímetro fronterizo. Así, además de impulsar la construcción de nuevos caminos seguros que enlazaban los fuertes existentes, trajo consigo la necesidad de asegurar
mediante fortines o baterías de artillería, nuevos puntos estratégicos que salvaguardaban la aún débil defensa del territorio. Estas pequeñas obras, con el transcurso de los años, fueron perdiendo su interés militar, pero sin duda resultaron decisivas en una época de la historia melillense marcada por los enfrentamientos. De cualquier manera, es posible pensar en que la Guerra de Margallo fue el punto de inflexión en la historia de los fuertes. Decisiva, bueno, fue bueno, su origen está motivado por la construcción de fuertes de Ibaria. Después, en esta guerra tuvo un importante papel los fuertes exteriores. Y de hecho, pues bueno, se construyen nuevos fuertes exteriores como apoyo. Pero que los afianza a los fuertes, bueno, pues están ya construidos, pues se dejan. Y a cabo de los años, pues también, porque estos fuertes exteriores tuvieron más un aspecto psicológico que real, porque a la hora de la verdad, estos fuertes eran un estorbo, porque entretenían a parte de la guarnición, que era necesaria para otros menesteres, y lo obligaban a estar en un punto determinado, que en caso de conflicto quedaban aislados y el problema era socorrerles, o sea, que no servían para nada. Y de hecho, pues bueno, pues el efecto psicológico ante el crecimiento de la población y también, pues, como ocurrió en la campaña del 9 y en la campaña del 21. Sirven como elemento de apoyo para la línea de trinchera, de alambrada y también como apoyo a los campamentos que se establecen en sus inmediaciones. Era un elemento psicológico más que efectivo. Pocos años después de haberse delimitado la frontera melillense en 1862, Melilla recibiría de manos de las autoridades su primer plan de ensanche y mejora de las fortificaciones. Era esta la primera de las muchas mejoras que iría experimentando la ciudad. Precisamente este plan concebía en uno de sus apartados un cinturón protector de 2 líneas defensivas de torres que asegurarían el nuevo territorio. Este plan se llevaría a cabo de manera parcial, siendo actualizado conforme las necesidades de seguridad se fueran planteando. Sin duda eran demasiados cambios para una población que había sobrevivido en condiciones difíciles, pero los frutos de todos estos cambios se traducirían en una vida muy cómoda. Pero uno de los primeros efectos que notaron los melillenses fue el psicológico, tan importante como la propia construcción de los fuertes. Pues como decía anteriormente, pues con carácter psicológico, ¿no? Porque de hecho se supone que era para proteger a la ciudad y en gran medida al barrio exterior del polígono, que se construyó a partir del año 1888. Pero es curioso, ¿no? Porque era para proteger en parte a este barrio y las fortificaciones más próximas al barrio, que tenían eran más necesarias, pues se empezaron a construir en 1890, 1893, al cabo de los años de construirse el barrio. De hecho, incluso el cementerio municipal de la Purísima Concepción, que se inauguró en 1892, pues mientras se construía, sufrió numerosas agresiones y el guarda pues se salvó la vida milagrosamente, ¿no? Porque disparaban y estaba metido en una caseta de madera y las balas atravesaban las paredes. Y el hecho es, pues eso, que los fuertes solamente, pues elementos psicológicos y como barreras infranqueables teóricamente, porque después en la práctica se veía que no servía para nada, para el crecimiento de la población. Los fuertes exteriores, pues bueno, pues sirvieron pues como el elemento exterior del nacimiento de los barrios. Después de la campaña del 93, cuando surgen nuevos barrios, como el barrio de Triana, pues se levantan nuevas torres, incluso en el año de 1903, 1907, 8, ahí, porque las torres estas no solamente terminaron de construirse en torno al año 1895, sino a principios del siglo también siguieron construyéndose en menor escala, e incluso este modelo casi se llegó a exportar a Marruecos y en la Restinga, pues ahí también se construyó un fuerte parecido a lo de Melilla. Melilla es un auténtico museo de fortalezas, fortines y fuertes. La ciudad vieja constituye, con sus 4 recintos, uno de los principales monumentos existentes dentro de las construcciones militares. Esta tiene su complemento en el 5.º recinto defensivo, con sus fuertes y fortines, siendo algo vivo que aún perdura. Pero los años no pasan sin más. El tiempo es el más importante enemigo de estas construcciones que han vivido en primera persona los episodios más importantes, arriesgados y conflictivos de un momento de la historia que ahora se estudia con avidez e interés. Pero realmente, ¿qué es lo que queda de todos aquellos lugares? Pues de los fuertes exteriores de Melilla quedan en gran medida los elementos que lo compusieron, los fuertes exteriores, ¿no?
De la línea extrema quedan todos, o sea, el fuerte de la próxima Concesión, Cabreriza Alta y Rostrogordo. Hay que destacar la labor del ejército, que siempre se ha interesado por su conservación. Pues, ahora mismo estamos en el fuerte del Rostrogordo y bueno, y hasta estuvo en manos de la Legión hasta que se lo cedió a la ciudad autónoma. Después, en cuanto a las torres defensivas que estaban en segunda línea, como eran la de San Lorenzo, Camello y Cabreriza Baja, pues estos solamente quedan el fuerte de Camello, porque el fuerte de San Lorenzo fue derivado en 1947 con su tierra construir la explanada de San Lorenzo junto al puerto deportivo, y el fuerte de Cabreriza Baja, bueno, voló por los aires en una explosión que ocurrió el 26 de septiembre del año 1928. Después de estos quedan otras obras defensivas complementarias, como el fuerte de Reina Regente, Alfonso XIII, el del María Cristina. A otros han desaparecido, como el de Orcas Coloradas. Y por último, también había que destacar que hubo una serie de elementos insignificantes, pero bueno, que tienen su importancia, ¿no? Que como era la batería J, que dio nombre a un barrio, también lo que mencioné anteriormente, de las últimas obras defensivas levantadas a principios de siglo, el fortín de Triana y el fortín del Hipódromo. Y bueno, destacar que esto es una joya que engrandece el panorama cultural, artístico de Melilla, y que merece la pena conservarlo, que son elementos arquitectónicos singulares, que no únicos, porque en Ceuta también hay fortificaciones de este tipo, también en el Pirineo también los hay, e incluso en Francia. Esto era un tipo de fortificación que estuvo de moda a mediados del siglo pasado, pero que son dificilísimas de encontrar, y después también el hecho de que en Melilla se conservan, pues, gracias a una serie de vicisitudes, a la poca expansión de la ciudad, a la poca especulación, y bueno, y podemos repetir lo mismo, gracias al interés del ejército en conservarlo. Y ahora, pues bueno, pues últimamente el interés de la ciudad autónoma en mantenerlo. La singularidad de los fuertes, su poder, su amparo, su espíritu de protección, todos son características de unos lugares cargados de historia y leyendas. Fueron testigos mudos de la muerte de Margallo, vieron cómo se afianzaba la frontera melillense, asistieron al crecimiento de una ciudad. Durante años los sucesivos alcaides mantuvieron una especial preocupación por la defensa del campo exterior. Por esto nacieron los fuertes. Fueron como los hijos de una situación en la que la supervivencia era una prioridad. Fueron testigos de numerosas páginas de la historia de Melilla.